Y yo os digo también que hay que ser ambicioso. O sea, que no os dé miedo meteros en grandes cosas, ¿no? Puedes fracasar y puedes triunfar, pero lo importante también muchas veces es el proceso. El proceso te instruye muchísimo a la hora de consolidarte a ti como gestor. Vosotros no sé si sabéis que el Centro Cultural de España, aquí el famoso farolito de Escalante, forma parte de una red de centros culturales, que es una red que está gestionada por la ECID, que al mismo tiempo la ECID es Ministerio de Asuntos Exteriores de España y de Cooperación, y entonces como tal somos una institución, ¿no? Hay 13 en toda Iberoamérica y África, y hay 6 más que tienen un concepto como asociado, ¿no? De centros asociados con instituciones públicas de los diferentes ayuntamientos y países. ¿Qué ocurre? Que estos centros culturales hay veces que nos confunden con los Cervantes. No, los Cervantes están en países donde no se habla español. En los países que se habla español estamos nosotros. Y el Cervantes está como mucho más pues dedicado al tema de la enseñanza del idioma, pero también tiene una grandísima actividad de diplomacia cultural, que es lo que estamos trabajando ahora. O sea, que es que ahora el término este de diplomacia cultural es un término que está ahora muy en boga y habla del trabajo que hacemos fuera de nuestros países, ¿no? ¿Qué ocurre cuando trabajamos en diferentes países, como bien ha dicho mi presentadora? Que es que tú no te puedes repetir haciendo... Yo aquí no puedo hacer lo mismo que hice en Argentina, o lo mismo que hice en Lima, o lo mismo que hice en Santo Domingo, lo que he hecho en México, lo que he hecho en Venecia, o lo que he hecho en Madrid, en Zaragoza. Cada sitio tiene unos requerimientos especiales, ¿no? Estos requerimientos especiales pues hacen que tú como gestor cultural, que tienes que ser, una de las cualidades del gestor cultural es que tienes que ser curioso hasta el límite, ¿no? Y motivador y receptor de todo lo que pasa en el entorno. Y eso te permite interactuar, ¿no? Entonces, os voy a comentar cómo fue que surgió San José Ciudad Paisaje. José, si estás por ahí, pon la pantalla. Bueno, San José Ciudad Paisaje surgió precisamente de esto que os estaba comentando, ¿no? Un buen gestor cultural es una persona que es muy perspicaz, que llega a un sitio, sabe lo que se necesita, no repite lo que ya está hecho, no crea reiteraciones, sino que crea alianzas. Por ejemplo, el caso de Ciudad Paisaje surgió cuando yo no conocía a San José, y llego aquí y yo me imaginaba que, claro, en este país, que es el paradigma mundial de conservación del medio ambiente, de amor a la naturaleza, etcétera, pues yo creía que la capital iba a ser un paradigma de todo eso, que iba a ser una ciudad verde, con jardines, con parques, con todo muy cuidado, el coche relegado, en fin, toda una ciudad así. Y me encuentro pues con que es la ciudad contraria. Entonces, como todos sabemos, los que vivimos aquí, esta ciudad está hecha para el carro, no está hecha para el ciudadano, y la naturaleza no tiene sitio. O sea, nosotros le hemos robado el espacio de la ciudad a la naturaleza, pero a la naturaleza no le hemos devuelto nada, ¿no? Entonces, esto surgió un poco así. Entonces dije, ¿cómo de alguna manera yo como gestor cultural puedo colaborar en mejorar esta situación? Entonces me asocio, porque sabes que no me gusta trabajar solo. O sea, hay gente que le encanta trabajar solo. Yo siempre trabajo mínimo 2 o 3
curadores, gestores del proyecto, direcciones artísticas, como lo queráis llamar. En este caso, con mi querida Blanca de la Torre, que me llevó absolutamente fenomenal, trabajamos muy bien a gusto, parece un cerebro compartido porque no nos tenemos que decir muchas veces las cosas y hemos trabajado en proyectos muy interesantes. Entonces, nos complementamos muy bien. Se está dando mucho, yo lo digo, porque es muy interesante que trabajar en dúos. Dúos es importante porque la otra persona complementa lo que tú no tienes, te da un punto de vista directo de todo y tienes una confianza impresionante para poder decir lo que quieras sobre el proyecto y ella te puede decir a ti lo que quieras sobre el proyecto. Hay muchas veces que en nuestras posiciones de altura de comisarios internacionales o cosas así, pues nadie se atreve un poco a decirte, bueno, querido, esto está fatal o te vas a estrellar. Entonces, cuando estás trabajando en dos, siempre es muy importante y siempre trabajando, os digo una cosa, es fundamental el espíritu autocrítico. No os creáis absolutamente nada. Vosotros tenéis que hacer una sesión de autocrítica importante porque ahí es donde está la solución a muchos de los problemas. O sea que aquí estoy con Blanca de la Torre y luego con el equipo de trabajo del Centro Cultural que se ha hecho como se ha puesto la camiseta esta que llevo yo, que es la camiseta real, pero también la camiseta figurada de San José Ciudad Paisaje, que es el proyecto que os estoy comentando. Y aquí es muy importante, participan instituciones, organizaciones, colectivos, sociedad, participa todo el mundo porque es un gran proyecto para mejorar la ciudad. ¿Pasa, José? Que cuando uno hace un proyecto, ¿no? Yo hago siempre una selección de palabras que me sugieren el proyecto. Esas palabras también me llevan a mí para ver quiénes van a ser mis socios, ¿no? Y con quién puedo compartir este proyecto. Entonces, por supuesto que sostenibilidad, tengo que buscarme socios que les encanta el tema de la sostenibilidad, de la ecología, de la cooperación, de la inclusión, del conocimiento, de la internacionalización. Son estos conceptos de cultura, ciudadanía, innovación, compromiso, democracia. O sea, yo me estoy viendo esas instituciones que tienen estas palabras en su ADN, ¿no? O aquí como lo llamáis, bueno, sí, en el ADN, se llama todo el mundo. Entonces, voy buscando socios en ese sentido, ¿no? Participación, innovación, arte, patrimonio, jardines. Y estas son, podría haber muchas más, pero cuando tú pones en un proyecto las palabras que te sugiere este proyecto, se te van abriendo como muchísimos caminos, ¿no? Que antes pensabas que no eran transitables, ¿no? O sea que esto es un esquema que os viene muy bien a todos a la hora de analizar los proyectos. Y luego yo que además soy muy literario, me encanta mucho leer y me encanta mucho porque un buen gestor cultural, si no es un buen lector, nunca será un buen gestor cultural, que hay que leer, es así, no queda más remedio y hay que disfrutar con la lectura. Entonces, para mí, las palabras son muy importantes porque me sitúan muy bien el proyecto, ¿no? J pasa por... ¿Qué son los objetivos? Primero, desarrollar un proyecto innovador. Innovador es la palabra fundamental. Nosotros tenemos que innovar, tenemos que avanzar. O sea, no podemos hacer lo que ya se ha estado haciendo siempre. Hay que intentar desde nuestra profesión meter la innovación en donde sea, pero la innovación tiene que ir. Entonces, esto es un nuevo concepto de ciudad y de sociedad del mañana. Hay que analizar también, porque antes os decía como un gestor tiene que ser un buen lector, pero también tiene que estar muy conectado con la sociedad, leer también muchos periódicos, informarse de las noticias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues uno de los temas cuando yo desarrollé este proyecto en plena pandemia es que yo me di cuenta que las ciudades más importantes habían cambiado a raíz
de pandemias. Por ejemplo, Londres que vemos hoy es el efecto de la pandemia del cólera, que hizo que la ciudad se transformara, porque cuando alguien tiene un problema, lo que tiene que hacer es reaccionar. Londres tuvo un gran problema con el cólera y dijo, ya no vuelvo a tener este problema más. Entonces hizo una reestructuración completa de la ciudad, de todo lo que son los canales, etcétera, etcétera, para cambiarlo. Lo mismo pasó con París, con la peste. O sea, la peste es la que transformó absolutamente París, porque se dieron cuenta que en una ciudad de calles estrechas, de calles pequeñas, de calles no sé qué, el contagio de la peste iba más rápido, ¿no? O sea que vamos a ver qué aprendemos nosotros de esta epidemia del COVID, cómo hacemos que nuestra ciudad también cambie por los defectos que hemos visto durante la pandemia que tienen, ¿no? Y como a nosotros como ciudadanos la ciudad no nos ha respondido como debiera respondernos, ¿no? Entonces, hay que poner en valor el San José, marco nacional del Plan de Carbono Cero de Costa Rica, es uno de los primeros países que lo ha firmado, si no es el primero. O sea que la ciudad tiene que estar de acuerdo con esa idiosincrasia del país. Luego, situarse como capital a la cabeza mundial de la Agenda 2030 y sus 17 ODS. No podemos trabajar sin los ODS. No podemos trabajar sin la Agenda 2030. Queridos futuros colegas y colegas, hay que incorporar la Agenda 2030 a los proyectos y hay que incorporar los 17 ODS. Es fundamental. Entonces, estos tienen que estar en posición transversal desde la cultura. José. El proyecto transversal, ¿por qué tenemos las líneas transversales que aunan cultura y sostenibilidad? Porque no han ido juntas, entonces hay que intentar que vayan juntas, hay que inventarse cómo tienen que ir juntas, ¿no? Por eso reinventar, reimaginar, reeducar, reconstruir, rehabilitar, reurbanizar. O sea, cuando estamos ante la creación de algo nuevo, tenemos que crear estos ejes articuladores que nos sean capaces de llegar a nuestros objetivos, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto nos abre una autopista para llegar. Aquí he puesto noviembre de 2020, septiembre de 2022. Este proyecto no tiene fecha final, ni tampoco tiene fecha de inicio, porque yo tengo que reconocer todo lo que se ha trabajado aquí desde el principio, desde todo lo que ha hecho Bruno Taño, Federico Cartín con la ruta natururbana, Río Urbano con todos los temas de protección de las cuencas de los ríos urbanos, cantidad de ONGs que están trabajando sobre el tema del medio ambiente y que ya llevan muchísimo tiempo. ¿Qué he hecho? Pues yo me he unido con este proyecto a todos los demás proyectos que había antes y estamos intentando articular, que es otra palabra, os he dicho innovación, articulación es importante en la gestión cultural, estamos intentando articular para que todos tengamos la posibilidad de conseguir nuestros proyectos. Y toda la articulación es absolutamente fundamental. José, pasa. ¿Qué vamos a hacer? En ese primer apartado, el primer eje 1, que es reconstruir, rehabilitar, urbanizar. Pues lo primero que vamos a hacer es un concurso de ideas de reconversión de fachadas y tejados verdes, por ejemplo, que eso va a venir al año que viene. Ya hemos empezado con el proyecto este de rejas verdes, que luego explicaré. Va a haber concurso de estéticas restaurativas. Va a haber permacultura rural y urbana instalativa, va a haber arquitectura sostenible y bioclimática, va a haber rehabilitación de los lugares. Esto nunca lo podemos hacer solo. Siempre tendremos que trabajar con las instituciones que estén a cargo de
muchas de las acciones que nosotros queramos hacer, ¿no? En este caso, la Municipalidad de San José es fundamental. El Departamento de Parques y Jardines, pues tiene que ser un socio, lógicamente. No hay otra salida. ¿Pasa, José? El eje 2, reinventar, reimaginar, ecoinvenciones permanentes. Yo estoy con todas las páginas, leyendo muchísimo todas las... Yo, fíjate qué pesado soy, que eso estoy diciendo constantemente, leer, pero es que es fundamental. Yo me estoy leyendo lo que son todas las revistas especializadas en estos temas. ¿Para qué? Para copiar, como los japoneses, como los que tenían ese tema de a copiar. No es a copiar, pero muchas veces el concepto es que lo que a ti te está costando muchísimo desarrollar, en otros sitios ya lo han hecho. Con lo cual, pidiendo el permiso, lo único que tienes que hacer es, queridos, me encanta vuestro proyecto, me dais el permiso o veis en qué manera lo podemos replicar en San José, en Costa Rica. Es un poco ese concepto, ¿no? Entonces, hay muchas veces que inventamos la pólvora, pero es que la pólvora ya está inventada y además está mejor desarrollada, ¿no? O sea que ecoinvenciones, pero permanentes, pero con conocimiento de todo lo que se está haciendo fuera. Bosques comestibles. Yo me he dado cuenta que en esta ciudad, como en muchas ciudades, la pandemia pasó una factura económica importante. Y entonces esta pandemia ha hecho que los índices de pobreza suban en todas las ciudades. Por eso es interesante que las ciudades tengan bosques comestibles. París lo hizo con las lechugas. París ahora está trabajando uno de los huertos urbanos más grandes del mundo, porque ese es el concepto. O sea, no podemos permitir que nuestros ciudadanos pasen hambre. Eso es lo último. Entonces, por eso los bosques comestibles son fundamentales. Aparte de que los bosques comestibles son polinizadores, etcétera, etcétera, hacen todo bien general, no solamente a los humanos, sino a la naturaleza en general. Jardines artísticos. Claro, hay muchas veces que dicen, ay, es que en jardines ya está todo inventado, es que ya no veo un jardín y ya me da la sensación de que lo he visto. El concepto es que con los jardines artísticos, la incorporación de los artistas a grupos de jardineros, biólogos, etcétera, etcétera, y tal y que igual, botánicos y tal, puede hacer cambiar el concepto. Fuentes artísticas, las ciudades ya no tienen fuentes. La gente no puede beber agua potable en las ciudades, no hay fuentes. Entonces, vamos a ver si la gente puede beber gratis en las fuentes públicas. Yo ayer descubrí a un señor que se metía por unas matas del jardín del centro cultural y digo, ¿pero a dónde irá este señor? ¿Cómo es jodido? Claro, él había localizado un grifo con el que nosotros regamos las plantas y estaba bebiendo de ahí. Y claro, yo le dije, no, no. Dice, ay, dijo, usted beba lo que quiera y tal y cual, no se preocupe, pero eso da la necesidad de que las ciudades necesitan fuentes. Ecocrítica y literatura, por supuesto, o sea, la interacción de las artes y de todo tiene que ir en relación, o sea que a mí con el tema de ecología es que va todo, desde artes escénicas, cine, etcétera, etcétera, todo para colaborar, ¿no? Y luego hay muchas veces que dices, asilo de plantas huérfanas y adopción de plantas. Y dices, ¿pero esto qué es? Pues la realidad me ha demostrado que hay mucha gente que no sabe cuidar las plantas, que se las regalan y se mueren a los 3 días, que tal y que va. No se puede consentir eso. Entonces, la creación de asilos de plantas huérfanas y de adopción evitaría ese problema. Y aparte, lo que haría sería que extender el verde en la ciudad y evitar que las plantas se mueran porque son seres vivos y que se mueran por negligencia. José. Reeducar, es importante. Yo sé que en San José antes todos los colegios tenían un huerto y se les educaba en los huertos. Ahora hemos pasado
de ir a una escuela que tiene un huerto a ir a una escuela que parece un campo de concentración, que está todo lleno de rejas, de espirales de cuchillos, etcétera, etcétera. ¿Qué educación va a tener un niño que ya la guardería está rodeada de alambre de cuchillo y de rejas? Pues es que los campos de concentración alemanes tenían menos rejas que muchas casas, guarderías y colegios. Aquí esto no puede ser, porque aunque nosotros lo hayamos asimilado como algo normal, no es normal. Entonces es este proyecto de rejas vegetales que es lo que tenemos planteado como primera base, que es que no es que las rejas, no es que vayamos a quitar las rejas de la gente, porque la gente se negaría a quitar las rejas. No, quiero protección. Y es verdad, la gente tiene que estar protegida. Pero ¿por qué no disimulamos esas rejas con enredaderas y trepadoras autóctonas? Que así fomentamos la flora y la fauna local, etcétera, etcétera, y creamos a través de las rejas corredores verdes. ¿Qué es lo que está? Imaginaros que una ciudad dominada por los coches como es San José, por los carros, si nosotros consiguiéramos que todos los parqueos tuvieran paredes y rejas verdes, aumentaremos en un 35% el verde en la ciudad. Y haríamos una mejora impresionante de la salud, de la contaminación, tanto de la contaminación medioambiental como de la contaminación visual, ¿no? Porque una ciudad tiene que ser bella. ¿Por qué tiene que ser fea cuando puede ser bella? No sé si os acordaréis que en Zaragoza, en Barcelona, el gran movimiento de ciudad que se hizo para las Olimpiadas del 92 era que el eslogan era Barcelona puede ser bella. Y todos se aplicaron al tema de que Barcelona puede ser bella y al final fue bella. O sea que, y era bella. Había muchos condicionantes para que lo vieran. La chispa, ¿quién me la dio? Pues la chispa me la dio Hernán Jiménez. Yo no me explicaba por qué esta ciudad era una cárcel y entonces el documental Doble llave y cadena del 2005 de Hernán Jiménez, el encarcelamiento de una ciudad, me dio las claves. Allí lo explica todo fantásticamente. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que nosotros nos tenemos que plantear que sean buenas, bonitas y baratas? Pues yo lo he dicho, mirad, aquí hay ejemplos, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia antes y después? En este caso es Morning Glory, que es más invasiva, más esto, pero se pueden hacer como muchas más. Mirad lo que es la diferencia, ¿no? De encontrarte con unas rejas en la calle a encontrarte con una pared de jardín verde vertical. Pues es que es increíble. Y la relación coste-beneficio es increíblemente barata. ¿Y qué es lo que tiene la persona que vive dentro? Pues la persona que vive dentro, en vez de tener la vista de los coches, de la calle y tal y que igual, tiene una vista de jardín, tiene una vista de flores, hemos integrado el campo a la ciudad, ¿no? ¿Pasa, José? Vamos a ver, hay ejemplos que ya se están dando en la arquitectura antes. Hay ejemplos, pasa al anterior. Hay ejemplos que ya se están dando en la ciudad, que son todavía tímidos, pero que son interesantes. Por ejemplo, el edificio Gardenia es un edificio interesante en este sentido, porque ha planteado, y lo ha realizado bien, pues lo que es en estos momentos el jardín vertical más grande de San José, ¿no?
y es un proyecto interesante que en el momento determinado, cuando la gente que vive allí, porque este es un proyecto reciente, empiece a verse mimetizado por el tema de las plantas, va a hacer que todas esas terrazas tengan más plantas y se constituye como un edificio verde, ¿no? Porque es importante. Y esto es el estudio SASE, que nosotros lo que tenemos que hacer es publicitar y lo que son las buenas prácticas. En este caso, el estudio SASE ha hecho una buenísima práctica que se ha visto también en otras prácticas, pasa José, como son los proyectos de Bruno Estaño. Bruno Estaño es uno de los pioneros al que yo sigo y estoy encantado de que Bruno esté con nosotros en todos los proyectos, porque Bruno es el que ha concebido lo que está claro. O sea, no se puede hacer ni la arquitectura ni el urbanismo en San José, que por lo mismo que os decía, que no se puede hacer la misma gestión cultural en Argentina, en Lima, que aquí. No se puede hacer la misma arquitectura y el urbanismo en Oslo que aquí, ¿no? O sea que, y él, con el concepto por unos años de analizar el entorno, porque lo primero que uno tiene que hacer en cualquier trabajo y en cualquier profesor es analizar el entorno, pero más en arquitectura, urbanismo y en la gestión cultural, como ya os he dicho, es que esa arquitectura de caja de cristal que funciona en Oslo, pues no funciona aquí. Entonces aquí se crea la arquitectura tropical y él es uno de los grandes paradigmas de ese tema. ¿Pasa, José? Lo mismo, ¿ves? Ellos están, las sucursales están trabajando y lo están haciendo bien. Hay, no sé si habréis visto el BAC, yo no sé por qué no está la foto aquí del BAC en la avenida central, pero también ese es un ejemplo enorme, más grande y más exitoso que este de cómo introducir el verde. Claro, cuando nosotros estamos hablando de conceptos privados, es que son conceptos privados, pero cuando, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que haga lo que el Estado no hace? ¿No? O lo que la municipalidad no hace, o que los conceptos no hacen? Eso no puede ser. Entonces lo que estamos haciendo es un plan de promocionar el antes y el después de espacios que son públicos y que dependen de instituciones públicas. En este caso, allí al fondo se ve desde la Plaza de la Democracia de San José, desde el museo, desde arriba, se ve todo el parqueo y toda esa contaminación de coches en el parqueo. No se puede ver un parqueo en esas condiciones desde un museo. Entonces, se ha construido un muro verde para cambiarlo y se ha construido, se han puesto árboles que lo van a tapar. ¿Pasa? Lo mismo es increíble, ¿no? Que el MINAE, el Ministerio de Medio Ambiente de esta ciudad, de este país, pues no tenga en el mismo edificio, no tenga la imagen que debería de tener de preservación de lo verde, de integración, de corredores verdes, etcétera, etcétera. Entonces lo que hemos hecho aquí es un trabajo de diseño en el que hemos mejorado el edificio de una manera muy sencilla, ¿no? Ahí lo veis, ese lateral que veis ahora como gran pared verde, ¿no? Pues ya no se va a hacer porque ya han construido un edificio al lado. Pero mirar todo lo que son las vallas de verdes y todos los balcones con el lecho, esto es un diseño que nosotros estamos trabajando con Trópico Vivo, que es Trópico Vivo son, porque, claro, tú como gesto cultural dices, oye, ¿y tú cómo te metes en esto? ¿Qué sabes tú de plantas? Lo has estudiado tú y de plantas, además de San José, ¿no? Tenemos un equipo interdisciplinar de ticos y ticas que saben muchísimo de esto, que saben de botánica, que saben de biología, que saben de tal y cual. Yo lo único que hago es gestionar este proyecto,
¿no? Pero este proyecto es un proyecto en el que estamos muchos y aquí, por ejemplo, Kim y Ricardo de Tópico Vivo, pues son los que realmente han diseñado con el conocimiento y la experiencia que tienen, es eso. O sea, que todos los proyectos que hagáis los tenéis que hacer con los máximos expertos que podáis, con los mejores, porque así os saldrá mejor el proyecto. O sea, no os penséis que yo me he dedicado con el Photoshop a poner aquí unas plantas las que me diera la gana. No. Tópico Vivo es el que ha hecho un diseño de plantas en altura, de plantas con temperatura, con las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, que pueden soportar vivir allí y que además son autóctonas y que además van a ser muy fáciles de trabajar. Lo mismo que el Ministerio de Hacienda. Fijaros que lo del Ministerio de Hacienda lo que estamos recuperando es lo que ya había antes. O sea, fijaros que el antes y el después era antes y ahora lo que tenemos ahora es como está el edificio, completamente pelado, porque el arquitecto que lo diseñó ya lo diseñó con un concepto verde. O sea, el arquitecto que solamente estamos devolviendo al edificio lo que el arquitecto ya había diseñado pasa, antes a la parte de Hacienda, lo que el arquitecto ya había diseñado para el Ministerio de Hacienda de San José. Lo que pasa que por desidia, por falta de profesionalidad, por falta de mantenimiento, por tal, se fue cayendo. Por eso es muy importante que, por ejemplo, lo que estamos trabajando con Tópico Vivo es que el mantenimiento sea el mínimo posible, porque el tener especies autóctonas lo que haces es que, como son más resistentes a todo, el clima, a la situación de la altura de San José, en el valle, etcétera, etcétera, pues hacen que requieran mucho menos mantenimiento y entonces que se puedan permanecer más tiempo en el futuro sin necesidad de que los cambios acaben como siempre suelen acabar con las plantas, ¿no? Otra. ¿Y cuál, el concepto final cuál sería? Pues llegar incluso a la municipalidad, que mirad, es una arquitectura que no parece de una municipalidad, parece de una funeraria, y entonces transformarla completamente. ¿Por qué? Porque la institución que rige la ciudad tiene que dar ejemplo de la transformación de la ciudad. Por eso no puede parecer una funeraria, porque parece que la intención sería que la ciudad estuviera muerta, sino que es todo lo contrario. Es una entidad viva que está haciendo que la ciudad se transforme en verdor. Y miraros al fondo, por ejemplo, en el después, en la zona de Hormigón va una cascada que es una cascada que se retroalimenta, que es muy barata, es un proceso muy barato de unos motores que no requieren nada. Los balcones son de lecho, el techo es verde completamente y luego todo lo que va a ser la ciudad tecnológica, pues el planteamiento inicial es que nosotros lo que hemos planteado ahora son una serie de cobertores verdes que son movibles, que son transformables, que pueden ir a cualquier otro sitio y que tal, pero sí que acaban con esa imagen de la ciudad como zona industrial, como zona de parqueo, como zona no sé, mal urbanizada, porque, claro, justo enfrente, donde estamos poniendo enfrente, hay unas fábricas, unos almacenes de coches, de tal, que eso no puede ir en el centro de la ciudad, o sea, eso tiene que ir en otro. Pero mientras se trasladan, el concepto es que las disfrazamos, ¿no? Entonces, la idea es el disfraz. Y esta es un poco la primera fase de todo el proyecto San José Ciudad Paisaje. Vamos a ir a más, vamos a tener más socios, vamos a trabajar más. Pero yo creo que en estos minutos que me habéis dado, yo creo que no me he pasado, esto más o menos en el límite, pues os he podido dar una idea de cómo un proceso de gestión cultural, porque esto yo lo considero gestión cultural, beneficia a tu entorno, crea
diálogo incluso puede crear confrontación, que eso está muy bien, puede salir uno y decir, pues esto no me interesa, yo quiero que el coche me lleve a todos los sitios en la ciudad y tal y cual, ok, estoy en contra de la ciudad peatonal, estoy en contra de la ciudad verde, quiero hormigón por todos los sitios, o sea, claro, porque nosotros no nos podemos plantear el concepto de que tenemos razón, nosotros lo que estamos trasladando es lo que hemos visto en otros espacios que ha funcionado y que la gente pues está más contenta, ¿no? Porque al fin y al cabo muchas veces cuando se plantean novedades en los sitios hay mucha gente que protesta, pero luego fíjate, la gente que protesta son los que luego dicen, oye, pues esto está muy bien, ¿no? Por eso el diálogo en cualquier proyecto de gestión es importantísimo. Siempre que se ha cerrado una calle al tráfico vehicular y se ha hecho peatonal, pues no, la que han liado todos los comerciantes, etcétera, de la calle. Y luego se han dado cuenta, en Madrid es un ejemplo claro. Cuando la calle Fuencarral se peatonalizó, que es una de las vías más importantes, las manifestaciones, las protestas que hubo de todos los comerciantes y tal y cual, ahora generan un nivel muchísimo más alto de ventas, no quieren ver un coche en la calle ni pintado, el metro cuadrado de sus negocios ha subido absolutamente por las nubes y son mucho más ricos, mucho más felices, están más contentos. Que, en fin, no hay que tener miedo a los cambios, hay que analizarlos bien, hay que ver que a lo mejor lo que en principio no te beneficia a corto plazo te va a beneficiar mucho a medio y largo plazo y hay que analizar. Y hay que discutir y hay que hablar. O sea, este es un proyecto en el que interviene muchísima gente, muchísimas instituciones, muchísimas... Nosotros solamente somos los iniciadores y los recopiladores de todas esas sinergias que hemos hablado antes para crear un proyecto ilusionante. ¿Que fracasamos? ¿Que no lo conseguimos? Pues bueno, el proceso ha sido muy interesante y con eso nos quedamos. Ojalá sí que se consiga, ¿no? Pero también hay que ver, valorar los procesos y además, como todo gestor cultural, tienes que valorar que tu proyecto puede fracasar. Tu proyecto puede tener éxito, pero tu proyecto puede no tenerlo. Porque si todos tuviéramos la varita de que todos los proyectos tienen éxito, pues oye, seríamos multimillonarios, ¿no? Y no lo somos. O sea que espero que os haya gustado. Si queréis cualquier comentario, yo estoy encantado de recibir cualquier pregunta. Muchísimas gracias, don Ricardo, y a don José Eduardo también. Para hacer como una recapitulación del espacio, se menciona o se mencionó que dentro de todo este trabajo interinstitucional, lo más importante es la comunicación, tener una comunicación directa y asertiva con los diferentes actores que van a participar en cada uno de los proyectos que se vayan a plantear. También el poder conocer exactamente de qué se va a tratar el proyecto, qué se quiere abordar en el proyecto, para de esta manera poder identificar cuáles son esos socios estratégicos a quienes se les puede tocar la puerta para invitar a formar parte del equipo de trabajo. También don Ricardo mencionaba que como gestores y gestoras culturales, lo importante es reconocer que no somos 100% perfectos o que no somos buenos en absolutamente todo, sino que siempre es importante mantener un equipo de trabajo interdisciplinario con personas especializadas en diferentes áreas para complementar las habilidades que tengamos y poder potenciar de mejor manera los resultados que se puedan tener con el proyecto. También una frase que me llamó mucho la atención que dijo al inicio fue que ser gestor o gestora cultural es como ser agricultor, debido a que, como usted decía, hay momentos en los que hay mucho trabajo o hay mucho recurso o hay mucha disposición del contexto, del espacio en donde vamos a trabajar, y hay otros momentos en los que no. Por ejemplo, un claro ejemplo es la pandemia, que ha venido como a sostener o a paralizar un poco las actividades dentro de la gestión cultural y de diferentes sectores. Entonces, creo que es como un claro ejemplo de ese comentario. También el hecho de que debemos
conocer nuestro entorno. De hecho, parte de lo que nosotros aprendemos en la carrera es que no podemos llegar a un espacio del que no conocemos a imponer un proyecto o a imponer una estrategia de trabajo si no responde a las necesidades de las personas que en teoría se van a ver beneficiadas, ¿verdad? Hay que hacer como todo un análisis, investigar, conocer a las comunidades, conocer a los líderes, a las autoridades o instituciones que están como más presentes para poder redireccionar ese proyecto, esa idea, de manera que exista un beneficio real para las personas y que no sea como, por ejemplo, decir, yo, Graciela, como gestora cultural, voy a ser exitosa en tal proyecto, si no está generando un beneficio a la comunidad a la que lo estoy haciendo, ¿verdad? Claro. En ese sentido, perdona que te interrumpa, te quería contar, que os quería contar una anécdota que me pasó en República Dominicana, es que de todo se aprende. Entonces, República Dominicana genera mucha basura en los ríos que luego van a las playas y sobre todo chancletas, miles de chancletas, ¿no? Y entonces hay un artista que recoge las chancletas y entonces hace flores con todas las chancletas que ha traído el río, unas flores gigantes. Entonces un día me vino a protestar y me dice, Ricardo, ayúdame porque he plantado esa flor gigante en la plaza no sé cuántos y al día siguiente ha desaparecido y la han tirado otra vez, esto es un vandalismo, la gente no comprende, la gente no está. Digo, pero vamos a ver, tú le has preguntado a la gente, le has informado de tu trabajo a la gente de la plaza, le has comentado por qué es esa flor, le has comentado que eso es para beneficio del río, para beneficio de tal, has hecho que la gente de la plaza trabaje contigo para generar esa flor y la hagan propia, has hecho todo eso y me dicen, no, digo, pues claro, es que ellos no la sienten como tú, suya. O sea, tú has llegado a un espacio a imponer algo que no lo has pactado, no lo has negociado, no has interesado, no has involucrado a la gente de alrededor, ¿no? Por eso nosotros cuando nos planteábamos este proyecto, lo primero que hemos hecho es trabajar con las asociaciones que ya estaban trabajando en esto, ¿no? Pedirles apoyo, pedir lo que es esto. Nosotros trabajamos con el barrio de Escalante en principio, porque primero, si no te creen los de alrededor, ¿cómo te van a creer los de fuera? ¿Me entiendes? Si no te creen los que te conocen, ya físicamente y de todo, ¿cómo te van a creer? O sea que eso tienes toda la razón, es importantísimo. Perdona que te haya interrumpido. No, tranquilo, más bien muchas gracias por el refuerzo. Y como por último, digamos, creo que es importante lo que usted mencionaba de que como trabajadores de cultura debemos sí o sí implementar la estrategia de la Agenda 2030 y los ODS, porque realmente de manera directa es implementar estos factores dentro de la agenda cultural es directamente trabajar con y para las personas, porque incluye la defensa de los derechos humanos, incluye la apertura de muchos otros espacios que tal vez en otras circunstancias las personas no tienen como un libre acceso. Entonces, tener todo esto en cuenta es importante para hacer de la cultura como algo más abierto o más disponible para las diversas poblaciones en los diversos contextos. Tenemos algunas preguntas. Bueno, la primera es, ¿cómo ha sido o cómo será el proceso de diseñar las fachadas de diversas edificios, ya sea públicos o privados, o convencer a la gente? Usted mencionaba anteriormente que el hacer como una proyección visual de cómo sería o cómo se vería un espacio con todo este nuevo diseño del paisaje, haría mucho la diferencia, pero a nivel como de gestión, ¿qué implicaría poder convencer o lograr que todas estas instituciones públicas o privadas o que incluso las familias puedan unirse o quieran unirse a esta iniciativa? Claro, es que a mí muchas veces me dicen, oye, sí, ven a ponerme plantas en mi verja y tal. Querida, no se trata de eso. Vamos a ver, lo que se trata es que tú te impliques directamente y que digas, vale, yo estoy mejor con las plantas que con las rejas. Entonces, ¿qué va a hacer San José Ciudad Paisaje? Te va a indicar cuáles son las plantas que son autóctonas y dónde comprarlas
Y además ahora lo que estamos negociando con los viveros es que os hagan un descuento especial si vais con el lema San José Ciudad Paisaje, ¿no? Incluso vamos a hacer que varios viveros tengan la placa de San José Ciudad Paisaje. Porque ¿qué ocurre? Que muchas veces no se encontraban. O sea que sí. En el terreno institucional, bueno, con los recortes que hay en el Estado, la mayor parte de los ministerios me han dicho que no tienen dinero para hacer ese proyecto. Claro, tú dices, vamos a ver, el Ministerio de Hacienda no tiene dinero para hacer ese proyecto porque tiene las cuentas cerradas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo me tengo que buscar una financiación y esta financiación la tengo que buscar si desde el sector público no se puede, porque la situación económica del país, por lo que sea, en estos momentos, pues a lo mejor hay otras prioridades, pues yo lo que me tengo que buscar es financiación privada para lo público. Eso es muy importante, las alianzas público-privadas. Es además ahora lo que va a generar. O sea que como gestores culturales os recomiendo que el tema de la alianza público-privada lo estudiéis porque es importantísimo. O sea, y son unas líneas de futuro para trabajar conjuntamente. O sea que va a ser eso. Acabaremos con una alianza público-privada que hará efectiva ese cambio. Ok, perfecto. Para terminar en esta misma línea, menciona Gustavo por el chat que podría pensarse en algún mini incentivo fiscal como para que las personas se interesen en poder participar. Otra pregunta, dice Juani, ¿se contempla la reforestación con árboles en algunos puntos de San José? Por ejemplo, a los lados de algunas calles estratégicas. Bueno, vamos a ver, es que eso yo no soy el que lo tengo que hacer. El tema es que nosotros lo que estamos trabajando es con las instituciones para intentar que lo hagan. Eso, el plantar árboles en la acera pública le corresponde a la intendencia de cada sitio. Eso no puede ir un particular a plantar cualquier árbol, eso es un tema de... Ahora, claro, si tú como ciudadana lo solicitas, si tú como ciudadana de esa calle dices, insistes y mandas carta y pides hablar con... Porque, claro, lo que hacemos en estos proyectos es que la militancia personal es muy importante. O sea, ¿a ti te interesa este tema? ¿Te interesa que tu ciudad sea verde? Pues muévete también, ¿no? Porque no tienes que esperar a que te lo hagan todos los demás. O sea, esto es lo que se llama una gestión cultural activa, en la que tú haces, que provocas a la gente para que la gente vea que es fácil mejorar su vida y sus condiciones de vida y que pueden abrirse caminos para lograr entre todos este proyecto conjunto. Por eso, cuando hablaba Gustavo de pensar un mini incentivo fiscal, claro que sí, porque nosotros estamos trabajando este proyecto, pesa y es interesante la interdisciplinaridad. Estamos trabajando con legisladores y con diputados y con esto para ver si hay leyes que se pueden transformar, leyes que pueden hacer que si tú tienes la pared verde tengas un incentivo fiscal o tengas esto mejor, pero claro, ahora estamos en los inicios, pero por supuesto que sí. Y lo mismo te digo en el caso de los parqueos. ¿Por qué los parqueos van a decir, ay, pues yo ahora ¿por qué me voy a gastar dinero en enredaderas? Que 4 pesetas si no lo necesito. Pero claro, si yo te digo que en vez de pagar al ayuntamiento por metro cuadrado, tal y que igual, si tú tienes enredaderas, plantas verdes y rejas verdes, vas a pagar un 30% menos, pues ya te van a decir, le va a decir el propietario, ojo, pues esto me conviene, ¿no? Es un poco lo mismo en todo. A mí lo que me interesa es que esto también entre en el debate, ¿no? Y que la gente hable y piense de eso y opine sobre esto, ¿no? Ok, y gracias. Justo con esa intervención, da respuesta adelantada a otra pregunta que nos decía que cómo se puede hacer para que la ciudadanía se incorpore de manera activa como en el proyecto. Por acá tenemos un comentario de Néstor Baltoano. Dice, felicitaciones por esta charla a nombre del proyecto comunitario de desarrollo regenerativo Cahuita Roots del colectivo CAMUC.
Les invitamos a todos a seguir nuestros proyectos en pro de la regeneración del Caribe Sur costarricense. Nos encantaría poder tener la asesoría o el apoyo del Centro Cultural Español y de don Ricardo en los distintos proyectos de desarrollo regenerativo, agroecología, permacultura, santuarios de polinizadores, entre otros, que se están realizando y se van a realizar en Talamanca. Y bueno, oye, pues entonces, por favor, les das mi correo. Yo encantado, dales mi correo porque es fundamental. Además tengo unas ganas enormes de ir a Talamanca, o sea que así os visito personalmente y lo veo in situ y os puedo comentar alguna cosa. Y luego también voy a aprender de vosotros, porque seguro que vosotros me vais a enseñar muchísimas más cosas de las que yo os puedo enseñar. Ok. Y nos dice Jocelyn Rey, muy valiosa la experiencia de inspirar y soñar, para inspirar, soñar y crear. Por acá nos dice, bueno, Gustavo dice, claro, pero el respaldo o apoyo institucional, aunque no sea necesariamente económico por parte de las cooperaciones, es imprescindible. Dice que la GIS ha propiciado no financiado, sino como propiciado la siembra de árboles en varios puntos de la ciudad. Creo que acá hace referencia como que es importante como el acompañamiento de diferentes organizaciones, como usted mencionaba antes, no necesariamente que llegue un colectivo a hacerlo, sino que propicie como la iniciativa o no sé, el conocimiento para que la comunidad comience a trabajar en el proceso. Creo que eso es importante porque muchas veces tal vez hay como miedo a que llegar, no sé, a la municipalidad o a alguna otra institución y que de primera mano se reciba un no como respuesta. Entonces tal vez este acompañamiento de diversas organizaciones o colectivos puede como acuerpar a las comunidades para que tomen la iniciativa de participar en este tipo de proyectos o incluso promoverlos. Claro, las instituciones públicas tienen que estar al servicio del ciudadano. O sea que nosotros lo que estamos incitando también es la iniciativa privada, porque estos proyectos tan grandes no se pueden hacer si la gente no participa a nivel individual. Ahora, como ya os he dicho, hay unas normativas. No podéis plantar en espacio público lo que queráis, tenéis que solicitarlo al Departamento de Parques y Jardines, por qué y tal y cual, y ellos saben perfectamente cuál es la planta, cuál es el árbol que no levanta raíces, que no destroza la acera, que se alimenta de tal y cual, que luego además es bueno para las abejas, es bueno para las colibríes, es bueno para las plantas, etcétera, etcétera, y además es bello. O sea que vosotros en vuestros jardines y en vuestro evento privado podéis hacer lo que os dé la gana, podéis poner las plantas que queráis. Cuanto más, mejor. O sea, el concepto es que vosotros también os creéis en vuestro propio espacio, sea un espacio que vosotros habéis generado, porque lo bonito es eso, que es que probar. Yo hay veces que dejo que las plantas autóctonas crezcan a lo loco, ¿no? Porque eso me genera otras plantas y salen plantas nuevas y yo qué sé, y los animales pues están más contentos. O sea, yo ahora tengo pues abejas que vienen colibrí, vienen de todo, ¿no? Y se les ve muy felices además, o sea, que bien. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí preguntaba Shailin, dice que bueno, gracias por el espacio y que está tomando nota del proyecto. Ella pregunta que si hay como una lista de especies que se haya pensado para todo este proyecto y dice que lo menciona porque es de vital importancia tener en cuenta las especies autóctonas que puedan como sobrevivir en estos espacios, que es justamente lo que usted mencionaba. Y don José Eduardo le comparto como una lista, una pequeña lista que se está creando desde el proyecto para, con la ayuda de diferentes profesionales para poder tener como ser más asertivos en todo este proceso, ¿verdad? Claro. Bueno, creo que por ahora eso sería. Muchísimas gracias, don Ricardo, por compartir esta experiencia con nosotros en el espacio. Y
vamos a pasar el contacto a el caballero que lo pidió en Talamanca para que puedan como compartir ideas. Igual agradecerles a todos y a todas por estar presentes en este espacio, por compartir de las diversas actividades. Por el día de hoy cerramos, pero les extendemos la invitación para que continúen participando en las diversas actividades que tenemos el resto de la semana. Mañana miércoles 27 de octubre vamos a estar abordando el eje de la gestión cultural en el ámbito privado y comercial, y tendremos a las 3 de la tarde una ponencia llamada El modelo de la transformación del Bar Key Largo en el Centro Cultural y Restaurante. Ponencia nos va a estar acompañando don William Jiménez Araya del Centro Cultural y Restaurante Key Largo. Posteriormente, a las 3:30, tendremos un conversatorio denominado El alcance de la gestión cultural en prensa, en la producción audiovisual y producción artística. Y para esto nos va a estar acompañando Gabriela Brenes de La Voz de Guanacaste, Jorge Fernández Peraza de Ciancoco Studio, Leonel Rodríguez Cambronero de Trombones de Costa Rica y Sebastián González de Superficies Culturales. Y para terminar el día de mañana, a las 6 de la tarde, tendremos una sesión informativa sobre el programa CREACE, y nos estará acompañando Daniela Castro para este espacio. Recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales para enterarse de las diversas actividades y poder tener la información de primera mano. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y os recuerdo también en los anuncios el 8, 9 y 10 en el Mélico Salazar, por si queréis profundizar más en este tema de la ciudad, repensar la ciudad, repensar San José, se va a analizar con especialistas internacionales de todo tipo. Toda la información está en nuestra página web. Muchísimas gracias. Muchas gracias.